Sí, ahora me escucha mejor. Ahora sí, excelente, Gonzalo, ya, perfecto. Voy a Facebook, lo voy a... Sí, sí, estamos conectados entonces por vía Zoom en estos momentos y estamos transmitiendo en vivo por YouTube, ¿no es cierto? Por el canal de Izquierda Diario, ¿no es cierto? Sí, el canal de Izquierda Diario por YouTube. Vamos a mandar el enlace a quienes puedan interesarse. Gracias. Estamos entonces, vamos a grabar también, ¿no es cierto? Eso sí podemos... Ya, entonces se va a transmitir en vivo. Y va a quedar en el YouTube también. Y va a quedar en el YouTube. ¿Está en Facebook en vivo? Y estamos en Facebook por el Centro del Pensamiento Iberoamericano, perfecto. Bien, pues entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la paciencia en esta atolondrado inicio de este seminario, pero ya pudimos resolver los aspectos más técnicos. Saludarles en esta primera sesión de seminario Marxismo y Revolución que hemos organizado en conjunto con la Asociación Gramsci Chile, el Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso, la editorial Ideas Socialistas y la Casa Cultural Carlos Marx. En conjunto hemos organizado este seminario que va a constar de 4 sesiones distanciadas en el tiempo durante el año. Esta es la primera sesión que lleva como título Comunismo para el siglo XXI y la próxima sesión, desde ya les dejamos invitados, invitadas para el día 2 de julio en este mismo lugar y más temprano que en esta ocasión, a las 4 de la tarde, partiríamos con la segunda sesión Protestas en el Mundo. ¿Ya? En esta ocasión, Comunismo para el siglo XXI, tenemos la presentación, primero, en primer lugar, de Juan Dalmaso. Juan Dalmaso es militante del Partido de Trabajadores Socialistas de Argentina y también es integrante de la Asociación Gramsci Argentina, autor de variados libros en torno a la investigación sobre Antonio Gramsci y también sobre José Carlos Mariátegui. Y también nos va a, después de Juan, nos va a realizar su presentación Claudio Berríos. Él es profesor de Historia, magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso. Él además es miembro de la Asociación Gramsci Chile y también del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de esta casa de estudios. Bien, pues entonces primero que todo saludar a Juan, que en estos momentos nos está acompañando virtualmente por Zoom. Juan, ¿nos escuchas bien? ¿Sí? Ahí nos comenta Juan, si puedes activar tu audio. Parece que no la activa. No se activa el... Algo está... Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Se pegó. Se pegó. Estamos con... Debe ser este ciclón que está sacudiendo también a Argentina en estos momentos. Es un boicot del gobierno de Macri. Milei y Macri lo mismo. Juan, ahora sí. En el momento, ¿me escuchan? Ahora sí, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Alcanzaste a escuchar la presentación, no es cierto? Sí. Sí, en un momento Excelente. se cortó un poquito, pero sí escucho. Excelente. Bueno, arranco entonces con algunas consideraciones, ¿les parece? Y vamos conversando después con Claudio y Wilson.
Dale, Juan, te escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias y aprovecho para saludar a Claudio y a Gonzalo, que son amigos, y a los compañeros también, obviamente, de Casa Mar de Valparaíso. También desde saludos de toda la gente de Casa Mar de Neuquén, acá al otro lado de la cordillera. Bueno, este tema de la actualidad del comunismo, obviamente que es un tema de debate muy ligado a la coyuntura, ¿no? De cierto auge de las extremas derechas que acusan de comunista a cualquier cosa que no sea el libertarianismo puro y duro. Pero más allá de eso, que tiene mucho de propaganda de bajo nivel, hay un proceso de recuperación en los ámbitos intelectuales, pero también en la militancia, en movimientos sociales, populares, en sectores del movimiento obrero. Hay una cierta recuperación de la cuestión del socialismo o del comunismo, ¿no? El socialismo entendido como una especie de fase inferior de una sociedad comunista. Entonces me parece que es muy oportuna la iniciativa de discutir sobre este tema. Yo quería plantear 2 o 3 cuestiones como para colaborar en la introducción del debate. La primera es que el comunismo, entendido como un proyecto de sociedad sin clases, sin opresiones y sin Estado, se puede pensar como una especie de consumación del proyecto político y social de la modernidad. Sin ir más lejos, algunos de los primeros comunistas posteriores a la Revolución Francesa lo pensaron de esa manera, ¿no? Como el propio Graco Babet o Etienne Cabet, que pensaron el comunismo como una especie de radicalización de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, introduciéndole la comunidad de bienes, diciendo, bueno, si queremos realmente libertad, igualdad y fraternidad, hace falta una igualdad material. Pero junto con esto hay varias ideas que son de alguna forma compartidas en líneas generales con el imaginario de la Revolución Francesa, siempre radicalizándola, ¿no? La idea de un tipo más avanzado de democracia, la idea de la utilización tecnológica de los descubrimientos científicos al servicio del pueblo, la importancia de la educación, del acceso a la cultura, a las artes. Es decir, son todas ideas que están vinculadas a la tradición comunista y que de alguna forma se comparten con la tradición ilustrada, ¿no?, que remite a la Revolución Francesa. Pero en realidad los ideales comunistas existen desde antes de la época moderna, y esto se puede ver en multitud de movimientos populares a lo largo de la historia que fueron afines a las ideas comunistas. Bueno, Engels analizó, por ejemplo, la lucha de Thomas Müntzer, ¿no?, comparándolo con Lutero en el marco de las guerras campesinas en Alemania. Antonio Labriol analizó las luchas de los sectores populares que habían sido agrupados alrededor de herejías religiosas en la Edad Media, como los que fueron encabezados por Taiguchino, que también tenían ideas afines al comunismo. Ya un poco más acá, en las primeras revoluciones modernas, Christopher Hill, en El Mundo Trastornado, analiza el imaginario popular extremista, extremista en buen sentido, ¿no? Estamos hablando en este contexto de los sectores populares en la Revolución Inglesa del siglo XVII, pero también tenemos a nuestro José Carlos Mariátegui, que rescató las tradiciones comunitarias de los pueblos indígenas latinoamericanos como una primera forma de organización comunista, aunque no fuera exactamente de comunismo moderno. Y Marx mismo, obviamente, que se puso bajo las huellas de Espartaco, ¿no? Entonces hay una parte de todo lo que tiene que ver con los debates sobre el comunismo que remite a un imaginario que radicaliza, si se quiere, el legado de la ilustración y de la modernidad, pero también hay otras cosas que van mucho más allá de eso, mucho más atrás en el
tiempo. Y me parece que eso tiene que ver con que el comunismo expresa un anhelo de liberación que la gente ha tenido a lo largo de la historia, más allá de si daban o no daban las famosas condiciones objetivas para eso. Como primera cuestión quería señalar esto. En segundo lugar, venimos de varias décadas en las que esta discusión ha estado más o menos a la defensiva, ¿no? A comienzos de los años 90, en los fines de la historia, el historiador británico Perry Anderson imaginó 4 futuros posibles para el socialismo, entendido, ¿no?, el socialismo como fase inferior del comunismo. Y él entonces comparaba con ejemplos históricos y los posibles destinos eran, uno, el olvido, o sea, que ocurriera con el socialismo y con el comunismo lo mismo que había pasado con las misiones de los jesuitas en el Paraguay, que se viera como una especie de experimento muy peculiar, pero que en definitiva no había tenido trascendencia más allá de un periodo histórico muy acotado y que fuera olvidado. El otro destino posible era la sustitución de valores, ¿no?, que él analizaba esta sustitución de valores a partir de lo que había ocurrido entre la Revolución Inglesa del siglo XVII y la Francesa del siglo XVIII. Porque la Revolución Inglesa del siglo XVII había sido llevada adelante con un imaginario predominantemente religioso, y el sector del ala más de izquierda, que eran los niveladores, que eran los que buscaban algún tipo de igualdad social, a una democracia política más avanzada, tenían ideas afines a las que posteriormente iban a tener los jacobinos, pero la Revolución Francesa no los tuvo en cuenta para nada. Entonces, por eso habla Anderson de una sustitución de valores. Fueron revoluciones con ideas afines, pero la Revolución Francesa no tuvo en cuenta su antecedente del otro lado del Canal de la Mancha, por una cuestión de diferencias de contexto y culturales e ideológicas en un sentido amplio. La tercera opción que daba Anderson era la mutación, lo que había pasado con el propio jacobinismo, que después del momento de ascenso de la revolución va a ir evolucionando y los más de derecha se hacen liberales y después la gente más de izquierda recoge lo mejor del jacobinismo en la tradición socialista y comunista. Y el último destino posible para el socialismo que pensaba Anderson era lo que él llama la redención ulterior, que es lo que había pasado, según él, con el liberalismo. El liberalismo a comienzos del siglo XX había entrado en decadencia, la revolución rusa, el fascismo, la era de la política de masas, parecían dejar atrás las concesiones liberales, pero en la era del neoliberalismo se había vuelto a imponer prácticamente sin mucha crisis. Es decir, había los neoliberales, como liberales dogmáticos, habían logrado imponer sus ideas, de alguna manera haciendo abstracción de buena parte del siglo XX que las había dejado totalmente a la defensiva, ¿no? Bueno, Anderson decía, entre estas 4 imágenes en el espejo va a estar el futuro del socialismo. Eso en realidad no pasó, es decir, no se dio ninguna de estas 4, ¿no? El socialismo y el comunismo no terminaron cayendo definitivamente en el olvido, tampoco han sido reemplazados con imaginarios totalmente diferentes. Ha tenido ciertas mutaciones, o sea, hay ideas del socialismo y del comunismo que han ido cambiando, se han ido incorporando otras problemáticas, como se puede ver con las cuestiones psicológicas o con las cuestiones de género, que igual ya existían anteriormente, pero quizás no con el peso que tienen hoy. Y lo de la redención ulterior está por verse, no es algo de lo que podamos asegurar nada. Razmik Keocherian, en un libro de 2010, Hemisferio Izquierda, retoma este debate y dice, bueno, en realidad el olvido y la redención ulterior la podemos descartar. Lo que va a haber es una nueva configuración de lo que va a ser el socialismo o el comunismo al calor de los procesos nuevos que surjan, y podríamos pensar que en este momento, él lo dice esto en 2010, 2 años después del estallido de la crisis de 2008, dice, bueno, podemos pensar que estamos en un periodo similar al que hubo entre la revolución inglesa y la francesa, ¿no? Que para mí es una analogía interesante para pensar
Ahora recientemente Terry Anderson sacó unas reseñas de unos libros del historiador de Clark, de apellido Clark, dos libros, uno sobre el periodo previo a la guerra del 14 y otro sobre la revolución de 1848, y se pregunta si no estaríamos en una situación similar a la anterior a 1848, y piensa también que si hubiera revoluciones en esta época serían medio caóticas y desorganizadas como fueron las de 1848. Bueno, todas estas cosas son cosas que están abiertas, que en parte hay que esperar y ver, y en parte hay que hacer política, organizarse, prepararse, luchar, ¿no? Pero me parece que es interesante para tener en cuenta todo este debate, porque nosotros venimos de varias décadas en las que la cuestión del comunismo quedó totalmente desplazada del imaginario de las masas, y ahora eso está cambiando. Y no casualmente, o sea, fue en parte por vuelta de lucha de clases, desde la huelga francesa del 95, todas las luchas en América Latina y otros procesos, y también por la crisis del capitalismo desde 2008, ¿no? Y en ese contexto, la discusión del comunismo se ha ido recuperando. Quiero plantear dos o tres cuestiones más sobre esto y para terminar. Primero, hubo como un periodo de discusión abstracta, que era este famoso de los coloquios sobre la idea con mayúsculas de comunismo. Los coloquios que organizaba Badiou, Zizek y un grupo de intelectuales, donde se hablaba del comunismo prácticamente como idea platónica, y no es despectivo lo de idea platónica, efectivamente pensado de esa forma. Después de esto, más o menos creo que en 2006 fueron estas discusiones. Posteriormente se empezaron a hacer aproximaciones más vinculadas a problemas estratégicos, a problemas de la transición al postcapitalista y a la cuestión ecológica. Dentro de eso podemos rescatar varias discusiones. Hay un libro muy interesante de Isabel Garot, que es una gran marsóloga francesa, que se llama Comunismo y Estrategia, donde retoma los debates de Marx sobre la crítica del programa de Gotha y otros, y hace toda una serie de polémicas con Laclau y otros autores, rescatando la importancia del comunismo no como una idea en general, sino como un proyecto de sociedad vinculado a un movimiento real de lucha, ¿no? Están todos los debates sobre el problema de la transición al socialismo que se mezclan, o que mejor dicho, oscilan entre discusiones sobre cuestiones de utilización de la tecnología. Por ejemplo, toda una serie de autores que discuten en la Newell Review. Recomiendo un artículo reciente de Matías Mayelo que analiza estos temas. Ahora no recuerdo el título exacto, pero se llama algo así como Apuntes sobre la lucha de hegemonías y ideología en la etapa posterior a la restauración burguesa. No es exacto el título, pero si lo buscan lo van a encontrar. Que rescata toda una serie de autores donde estos autores hacen debates en torno a cómo las posibilidades o los métodos que utilizan hoy grandes empresas de logística para manejar sus stocks y para hacer distribución podrían utilizarse en una planificación racional de la economía en un sistema socialista. Y después están todos los debates que tienen que ver con el marxismo y la ecología, donde se destaca mucho en los años recientes, pero esto viene de antes, de los 70, con Manuel Sacristán y otros autores, pero donde en los últimos años tiene mucho peso esta corriente que se conoce como de la fractura metabólica, que integran, entre otros, John Bellamy Foster, pero también un autor que ahora es medio un bestseller internacional y sobre todo en Japón, que es Kohei Saito. Y particularmente Saito hace una lectura de Marx y de la idea del comunismo, en la cual, para tratar de presentar un comunismo compatible con la ecología, propone un comunismo decrecionista, es decir, contra la idea clásica del estalinismo del máximo desarrollo de las fuerzas productivas. Este hombre dice, no, hay que pensar un comunismo que sea sustentable ecológicamente, y en ese sentido tiene que ser con muy poco crecimiento o prácticamente sin crecimiento. Que era una idea que ya estaba desde los 70, la había planteado Wolfgang Harich, que era un comunista de Alemania del Este, que era uno de los primeros que salió con esta idea del comunismo sin crecimiento, comentada críticamente en su momento por Manuel Sacristán. Pero digo, más allá de si la idea es vieja o nueva, me parece que es interesante cómo, por un lado, conecta una cuestión clásica como la del comunismo
con las preocupaciones de los movimientos sociales actuales, como puede ser la cuestión ecológica, y al mismo tiempo señala que aquí hay un problema, efectivamente, para todo proyecto socialista o comunista, que es el de cómo, por un lado, garantizar que los adelantos tecnológicos y científicos y la organización de la producción se hagan de la manera más efectiva posible para que todas las personas tengan sus necesidades satisfechas, y al mismo tiempo cuál es el carácter de sustentabilidad que tiene eso en relación a lo que es la crisis ecológica, que hoy por hoy, salvo algunos locos, prácticamente nadie la niega. Y por último, me parece que es importante destacar dos cosas. Una, que para pensar cualquier recuperación de la idea del comunismo hace falta hacer algún tipo de balance crítico de lo que fue la experiencia del estalinismo. Es cierto que las personas jóvenes no conocen esto, entonces no necesariamente uno, cuando se pone a hablar para que alguien sea comunista, le tiene que empezar a hablar de la peor parte, pero sí es importante no pensar que la película empieza cuando uno prende el televisor. Entonces hay, en la propia experiencia de las revoluciones del siglo XX, una tradición crítica muy importante, que es la del trotskismo, que buscó sostener una alternativa frente al estalinismo, política, organizativa, estratégica, programática, y que también hizo un gran esfuerzo de comprensión para tratar de explicar por qué se había burocratizado la revolución, y producto de esas reflexiones y de esos combates políticos construyó una teoría de la democracia soviética, es decir, la reivindicación de la democracia consejista como una forma que unifica la decisión política y la decisión al nivel de la producción, que es superior al parlamentarismo burgués y a cualquier forma de democracia burguesa que supuestamente se basa en el sufragio universal, pero que en realidad se basa en la dominación de clase, y al mismo tiempo que defendía esa alternativa, señalaba la importancia de la plena libertad para todas las tendencias políticas que apoyan la revolución al interior de ese sistema de democracia soviética. Entonces creo que para recuperar la tradición comunista hoy, particularmente la corriente fundada por León Trotsky a partir de la lucha contra el estalinismo, puede hacer contribuciones sustanciales a este debate, que es un debate hacia el pasado, pero también hacia el futuro. Es decir, si nuevas revoluciones van a tener lugar, no es lo mismo si se llevan adelante con concepciones verticalistas o autoritarias, no autoritarias contra la burguesía, sino autoritarias contra la propia base del movimiento obrero y de los sectores populares, que si se hace desde una concepción que busca expresar al máximo la potencia constituyente del movimiento de masas a través de un sistema que permita que esa potencia se desarrolle a fondo y realmente pueda constituir una nueva forma de organización política que deje atrás el legado del capitalismo y de la democracia burguesa. Bueno, con esto termino para no hacerla muy larga y le dejo la palabra a Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Está bastante bueno el tema. Pensar el comunismo en la actualidad y considerar también que existen múltiples expresiones del comunismo, como nos señaló Juan, y que también han existido distintas expresiones comunistas a lo largo de la historia. Bien, pues ahora tenemos entonces acá la presentación de Claudio Berríos. Adelante. Muchas gracias. Primero, Juan, un gusto escucharte, un gusto verte. Hemos compartido varias veces y, bueno, gracias también a quienes vinieron. Traté de pensar frente a la pregunta, pensar el comunismo en el siglo XXI.
entendiendo el comunismo como una organización política y una praxis política, quise preguntarme por la herramienta teórica del comunismo, que es el marxismo, pensamiento de Marx, ¿ya? Y a partir de ello repensar la vigencia de Marx y el marxismo en el siglo XXI. Me gustaría recordar un chiste que me contó el profesor Osvaldo hace un tiempo, que me parece interesante para ver la realidad de la Unión Soviética. Lenin se encontraba en un tren camino a Siberia y los rusos blancos dejan una bomba y destruyen los rieles. Lenin ordena salir y Lenin se arremanga y junto a los demás obreros que están dentro del tren van haciendo líneas de la vía del tren para seguir. Esa misma situación le pasó a Stalin, también queda destruido ahí. Stalin ordena a la mitad de los que están dentro del tren acarrear el tren y a la otra mitad fusilarlo por traidores, probablemente conspiradores de eso. Nikita Khrushchev le pasa exactamente lo mismo. Nikita Khrushchev se le ocurre mandar a sacar los rieles de atrás y colocarlo adelante y así seguir todo el trayecto. Y Brezhnev dice que simplemente cierran las cortinas y hagan creer de que están dando el tren. Hasta ahí no me ha llegado el chiste. Probablemente con Gorbachev, no sé, hubiera contratado a la Fiat en la perestroika para hacer eso. Pero fuera de eso, nos muestra algo bastante interesante sobre la figura de Lenin, ¿ya? Una figura que, por cierto, no tenemos que olvidar algo, en el año 2024 se cumplen 100 años de la muerte de Lenin. Y sobre todo acá en Chile se cumplen 100 años de la muerte de Recabarren, ¿ya? Dos figuras excepcionales dentro del pensamiento marxista. ¿Y por qué digo excepcionales? Por la forma en pensar el marxismo. Yo creo que ahí, creo que uno de los elementos claves para tener en cuenta sobre el marxismo como herramienta teórica frente al comunismo es el pensamiento situado que debe tener el marxismo, ¿ya? Y para eso estoy pensando y me pongo a pensar en los elementos que nos otorgó Marx, dentro de todo su prolífera, su gran obra. Voy a recordar, por lo menos en esencia, el Manifiesto Comunista del año 1848 y el Capital, que es del año 67. Por lo menos en esos dos textos tenemos en esencia algunas ideas, no tanto del comunismo como futuro, sino de la historia y de los procesos históricos. Y Marx dice: la lucha de clases es el motor de la historia. La violencia es la partera de la historia. La revolución es la que genera el cambio de una sociedad a otra. También está presente en el Capital la explotación del ser humano por el ser humano, ¿ya? Que eso lo tomó mucho la Unión Soviética, pero la Unión Soviética dejó de lado otras cosas, por ejemplo. El fetichismo de la mercancía. En los socialismos reales el fetichismo de la mercancía siguió existiendo. Esa especie de suprapoder que tienen las mercancías. Pero fuera de esto, o en relación a esto, me gustaría pensar que el pensamiento de Marx no se encierra en principios rígidos. Tenemos esas ideas que acabo de señalar, pero frente a eso hay realidades situadas, hay momentos concretos. Se pensó en un momento y se hablaba durante el tiempo de la Unión Soviética de la teoría leninista de la revolución, como si existiera un recetario para plantearnos una revolución. Sin embargo, la revolución, creo, la veo como un acto virginal. Cada revolución es distinta a otra. Un ejemplo concreto: se planteó la idea de la teoría de la revolución de Lenin en El Salvador a comienzos de los años 30, donde el Partido Comunista salvadoreño intentó llevar a cabo una revolución, y al lado tenían a Nicaragua con Augusto César Sandino. Sandino no era comunista, no era marxista, era un espiritista. Sin embargo, la revolución de Sandino triunfó y
la revolución salvadoreña, bajo las tesis de la revolución leninista, fracasó. Cada revolución es un acto virginal. Entonces, también el pensamiento de Marx cabe colocarlo en un momento situado. Y en eso pienso, en particular, ya Juan señaló a Mariátegui. Mariátegui como un caso excepcional dentro del periodo de marxismos creadores, antes de la hegemonía stalinista que viene en la década del 30 en América Latina. Y en un mensaje al Congreso Obrero, al segundo Congreso Obrero que se celebra en el Callao, Mariátegui, esto del año 27, dice algo que voy a leer brevemente. El marxismo, de cual todos hablan pero muy pocos conocen y sobre todo comprenden, es un método fundamentalmente dialéctico. Esto es un método que se apoya íntegramente en la realidad, en los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, igual para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo el método de la entraña misma de la historia. El marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Me parece interesante un escrito del año 27 que trate de, yo lo llamo marxismo aclimatado. El marxismo que, frente a este pensamiento de Marx, se va situando constantemente. Y el ejemplo de Mariátegui, que ya lo señaló Juan, es un ejemplo significativo que se enmarca dentro de un proceso, y a lo que voy es importante, si queremos pensar en el comunismo en el siglo XXI y en el marxismo en el siglo XXI, hacer un repaso crítico histórico del marxismo y de la historia en particular latinoamericana y chilena. El caso de Mariátegui también lo podemos ver en otros casos del periodo. Recabarren, como señalé, Julio Antonio Mella en Cuba. Traigo a colación esos tres ejemplos. El caso de Recabarren, reconociéndose marxista, Recabarren piensa en el cambio social desde la cultura obrera, el despertar de los trabajadores, que es el periódico que él funda, desde la idea de los enclaves que están en las salitreras. Ahí no hay un proletariado industrial de tipo urbano, pero Recabarren piensa en el obrero de carne y hueso que está ahí y trata de articular una organización obrera a partir de esa realidad. No inventa otra, o no intenta inventar o pensar en algo idealizado. Caso de Mariátegui. Mariátegui, que es del Perú, se encuentra con una clase obrera que aún no está conformada fuertemente. Tenemos los mineros de la zona de Morococha, pero los mineros son en cierta manera entre mineros, obreros, proletarios, pero también campesinos porque son indígenas. Y en la costa tenemos un núcleo urbano e industrial pequeño que es Lima, donde encuentra Mariátegui un sujeto social excluido en las comunidades indígenas. Marx nunca habló de las comunidades indígenas. En Marx no está presente eso. Sin embargo, Mariátegui, haciendo un marxismo situado, aclimatado, se da cuenta, a partir de las necesidades del Perú y de la realidad del Perú, que hay una clase social, una clase racial, porque también es atravesado, como campesino y como indio. ¿Ya? Y es interesante porque todo lo que hoy día se habla de lo interseccional, en donde se agrega también el tema de género y sexual, Mariátegui por lo menos lo plantea en la lógica clase y raza. Entonces, articula un marxismo donde el tema indígena está presente como actor social del Perú. Y bueno, Mella coloca el acento en el imperialismo, pues claro, es Cuba, al lado tiene el mayor agente imperialista a unos cuantos kilómetros, que es Estados Unidos. Y se plantea la problemática del imperialismo en conjunto a un frente único entre el estudiantado y los obreros. Tenemos tres realidades distintas en la época estamos hablando de 1920. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque me parece interesante que para primero plantear la vigencia del marxismo tenemos que sacar, así como Juan hablaba del estalinismo, tenemos que sacar otros elementos de esta herramienta teórica que el marxismo, sacarlo un poco críticamente, que tiene que ser con ese marxismo estructuralista o ese marxismo también de manual. ¿Ya?
hasta el día de hoy, y esto es una crítica personal, hasta el día de hoy se siguen editando y se siguen vendiendo los libros de Martha Harnecker, el Fundamentos Elementales del Materialismo Histórico. Está la última vez, creo que la edición del año 2020 o 2021, no recuerdo. No puedo decir nada contra Martha Harnecker, encuentro una intelectual que hizo mucho a nivel político en los tiempos de la Unidad Popular con la revista Hoy, si mal no recuerdo, y posteriormente. Sin embargo, el trabajo teórico de Martha Harnecker es un trabajo teórico de manual que viene de la obra de Althusser. Y Althusser es la continuidad de los manuales soviéticos que después del fin del estalinismo, cuando se habla acerca de los crímenes, hay que buscar un nuevo horizonte teórico. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encuentran los soviéticos? En Althusser. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque los manuales me hablan de un marxismo ya sellado, sistematizado, donde no hay fugas. ¿Ya? Cuando Althusser habla del marxismo, no habla del marxismo francés, no habla del marxismo europeo, habla del marxismo con mayúsculas. Así como cuando Juan hablaba de la problemática de la idea con mayúsculas. Ocurre lo mismo en el caso de los manuales. Entonces también tenemos que dejar un poco de lado, si queremos pensar en la vigencia del comunismo, y por ende en la vigencia de esta herramienta teórica que es el marxismo, algunos elementos que hay que tomarlos críticamente. ¿Y por qué digo lo de los manuales? Y por eso traigo a estos casos como Recabarren, Mariátegui y Mella. Son casos donde el marxismo está aclimatado, como señalaba en un primer momento. Y no solamente eso, después de la Revolución Cubana, la misma Revolución Cubana es un ejemplo de eso. Y otros casos a nivel ya de político teórico, como la teología de la liberación, cuya base intelectual y base teórica es el marxismo también. En donde se plantea algo fundamental desde el punto de vista no solamente intelectual, sino desde el punto de vista religioso, que es el hecho de la culpa. Que por eso es tan interesante que la teología de la liberación plantee los primeros diálogos son entre marxismo y cristianismo, pero después la teología de la liberación comienza los diálogos con la explotación de la mujer, es decir, con cuestiones de género, con cuestiones indígenas, porque la teología de la liberación se plantea el hecho de por qué una iglesia me tiene que colocar como primer elemento de salvación la culpa. Y ahí en la teología de la liberación se pregunta, ¿qué culpa tiene una mujer indígena pobre? ¿De qué tiene que pedir perdón a Dios? Bueno, ahí es donde el marxismo entra en juego. Y estos son los debates que aún están pendientes, de diálogo teórico me refiero. Porque el diálogo político está planteado. El diálogo político entre movimientos comunistas o socialistas con los feminismos está planteado. El movimiento socialista o comunista con la ecología está planteado políticamente. Pero ¿cuál es el elemento teórico si nos queremos reconocer vigentes en el marxismo? ¿Cómo plantear desde el marxismo el tema del feminismo? Hay un trabajo que a mí me sorprendió, que lo encontré hace un par de meses, que es del año 83 de Luis Vitale, que ya lo estaba planteando como, bueno, el marxismo se tiene que hacer cargo de esas cosas. E intenta explorar acerca de cómo el marxismo, pensando en el concepto de plusvalía, el caso de que una mujer gane menos dinero que el hombre, ya implica un problema de corte marxista en la medida en que se genera más plusvalor para el dueño de la empresa. Que algo, si lo vemos, es bastante básico en el tema del trabajo, pero bastante interesante plantearlo así. Entonces, yo quiero quedar ahí como esa idea de un poco hacer un repaso crítico histórico del marxismo, pensarlo a través de ese encuentro con realidades particulares, con ese marxismo aclimatado que señala Mariátegui, y retomar también experiencias, como acabo de señalar, la teología de la liberación, incluso la teoría de la dependencia en su vertiente marxista con Mauro Marini, por ejemplo. Quiero dejarlo ahí porque como quiero que sea una conversación, me parece plantear estos puntos como debate. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias Claudio por la presentación. Y bueno, aquí aprovechando que estoy aquí adelante, voy a hacer uso un poquito de la palabra
provocar un poquito más el debate, ¿no es cierto?, a las dos presentaciones que se generaron y luego, ¿no es cierto?, daremos las palabras a quienes quieran intervenir con opiniones, preguntas, a los expositores. Con respecto al comunismo, partiste planteando, ¿no es cierto, Claudio, que es fundamentalmente una organización política, ¿no es cierto?, una voluntad, por lo tanto, colectiva, una voluntad colectiva que se organiza, ¿no es cierto?, que es muy importante porque el comunismo no es solamente una idea efímera, algo que está, ¿no es cierto?, etérea, nebulosa, sino que es algo concreto y se concretiza en la forma en que esa voluntad colectiva se organiza, ¿no es cierto? Ahora, sucede un problema, ¿no es cierto?, que no es solamente una voluntad colectiva que se organiza el comunismo, sino que también es una concepción de mundo, es una forma de concebir la realidad, por lo tanto, una forma de conocer, de pensar y de hacer en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, es una concepción de mundo que Gramsci no la bautizó, pero empleaba el concepto de filosofía de la praxis para referirse a ella, con esta idea de que es una forma de filosofar, es una forma entonces por lo tanto de pensar en nuestra acción, ¿ah? Y es una acción pensada que se organiza, entonces por lo tanto también es una praxis, ¿no es cierto? Es una acción autoconsciente, ¿ya? Pero no es cualquier concepción del mundo, pues es una concepción del mundo que emplea la dialéctica como método para, como bien dijo Benetti, ¿no es cierto?, para analizar y para posicionarse en la realidad. Y por lo tanto, al emplear la dialéctica como método, ¿no es cierto?, es una concepción del mundo, por lo tanto, revolucionaria. ¿Ah? Es revolucionaria en el modo en que concibe la realidad, ¿no es cierto?, el motor de la historia es la lucha de clase y por lo tanto, en definitiva, es mediante revoluciones donde las sociedades se transforman, se superan y se cualifican, ¿no es cierto?, y pasan a procesos mucho más intensos. Y hemos visto a lo largo de la historia que existe una multiplicidad de comunismos, incluso antes de Marx y después de Marx, ¿no es cierto? Pero en el siglo XXI vemos que tenemos por un lado, ¿no es cierto?, los partidos comunistas, ¿no es cierto? Y los partidos comunistas no necesariamente adscriben a una concepción de mundo revolucionaria, ¿no es cierto? Y además también existen distintas expresiones de partidos comunistas, ¿no es cierto?, en el siglo XXI. Entonces un poco la pregunta va hacia cómo vemos a esto, porque hablamos de una organización política, vemos que la voluntad colectiva organizada, ¿no es cierto?, debiese reflejarse en los partidos comunistas que en distintas ocasiones de la historia, en sus distintos países, han adoptado una actitud revolucionaria frente a los procesos políticos, ¿no es cierto? Tenemos el Partido Comunista Cubano, por ejemplo, que hasta el día de hoy piensa o busca, ¿no es cierto?, debate, busca resolver, ¿no es cierto?, cómo hacer la revolución dentro de la revolución, seguir revolucionando, ¿ah?, la misma revolución que ellos han propiciado. Entonces, pensar también cómo los chinos, ¿no es cierto?, desarrollan esta idea del comunismo, cómo lo desarrolla Vietnam, por ejemplo, ¿ah? Y cómo se desarrolla el comunismo más allá de los partidos comunistas. Porque si bien es una organización política, el comunismo en definitiva también es relaciones sociales. Entonces mi pregunta es si el comunismo en el siglo XXI, considerando que también son relaciones sociales, no solamente es mera organización política en el sentido partidario, es decir, el comunismo es posible en el siglo XXI, es posible de desarrollar. Si no fuese posible no sería una quimera, ¿no es cierto? Entonces su posibilidad radica, estimo, en que son relaciones sociales. Entonces, por lo tanto, en la medida en que nosotros nos relacionemos socialmente de una forma diferente a la que nos impone, ¿no es cierto?, esta concepción del mundo capitalista, o de una forma de obrar de forma comunista, ¿no es cierto?, estamos ya desarrollando y produciendo, ¿no es cierto?, dinámicas y relaciones sociales de carácter comunista. Entonces quería poner en tensión ese elemento, ¿no es cierto?, al comunismo hoy en día, cómo lo vemos, su vigencia, ¿no es cierto?, y su expresión política. Eso, no sé si damos la palabra. Y también en el Zoom, si alguien quiere hablar, por favor, que levante la mano para poder
sumarlo a la intervención. Adelante ahí. Bueno, la primera pregunta es como para el profesor Juan del Mazo. En verdad es como, ¿cómo esta idea de comunismo, con la percepción de Anderson, si se podría situar una forma de lectura de esta idea de comunismo a partir de una visión apocalíptica de... No sé si escuchó Juan, Juan, ¿alcanzaste a escuchar la pregunta que se realizó? que como está muy lejos de la cámara. Algo de apocalíptico. ¿Te puedes acercar al micrófono, por favor? Para aquí, El vamos. micrófono está en la cámara por si acaso. Ah, ya. Ya, entonces tienes que acercarte Si no, un poco más a la no cámara. se podrá conseguir un micrófono. Tienen que haber llegado temprano que dieron un micrófono a la cara. Claro, no sé si va ahí para la próxima. Ahí en el... Acá. Ahí. Hay una cámara en la... Basta con hablar cerca de la cámara y... Sí, que esta idea de comunismo con la percepción de Anderson se podría ver que esta narración histórica que tiene de la memoria comunista, si en los pueblos postsoviéticos es una lectura apocalíptica, o si esta lectura histórica que usted mencionó tiene que ver con esta reivindicación a la memoria crítica que se tendría que tener del comunismo en la actualidad. ¿Se escuchó ahí? ¿Justo eso o quieren intervenir más? No, eso no es... ¿Alguien más? Ahí Gonzalo. A ver, me parece que ligar la idea del comunismo a algún tipo de apocalipsis bueno, por varias razones. La principal es Dice que que se escucha mal. el marxismo no es una escatología, o sea, no es una teoría, esto ya lo dijo en su momento un filósofo. Se te escucha mal, Juan. No sé si es posible que te acerques más al micrófono y puedas nuevamente desarrollar la idea. ¿Por qué no? No. A ver. A ver ahí. Ahí un poco mejor, sí. Bien. No, les decía que en el caso particular de Anderson, él cuando hace esa posible comparación con otros procesos históricos, lo hace en un contexto en el que él está pensando que la cuestión del socialismo va a estar más o menos desplazada de la agenda pública por un buen tiempo, ¿no? De hecho, ese libro de los fines de la historia es del 92, y que en inglés está publicado dentro de otro libro, A Zone of Engagement, que acá lo conocemos como Campo de Batalla. Eso es del 92, y el tipo en el 2000 dice que el neoliberalismo es la ideología más exitosa de la historia y que el marxismo del siglo XX hoy es igual de conocido que las herejías medievales de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, como no se trata de un tipo excesivamente optimista, ¿no? Claramente. Pero me parece que se puede aprovechar esa comparación que él hizo en su momento con otros periodos históricos y con otras experiencias para tratar de entender la experiencia de la que venimos. No creo que eso abone a una lectura del comunismo en términos apocalípticos o de fin de la historia, porque precisamente el proyecto del comunismo supone, quizás en esto Marx fanfarroneó un poco, pero creo que tenía razón, que a partir de la revolución y de los primeros pasos hacia la instalación de una sociedad comunista, estaríamos iniciando la verdadera historia de la humanidad, y que lo otro, en cierta forma, fue prehistoria, ¿no? Entonces, creo que no hay razones de peso para asociar la idea del comunismo a algún tipo de mirada apocalíptica o de fin de la historia o lo que sea, más allá de que hay ciertas lecturas como la de Walter Benjamin, ¿no? Que son más de tipo, si se quiere, mesiánicas o cosas por el estilo, que bueno, que a su manera forman parte en un sentido muy amplio de la tradición. Pero me parece que la concepción comunista es materialista y en ese sentido está lejos de cualquier
concepción apocalíptica. Es decir, si hablamos de que es posible el comunismo es porque en la propia historia de la sociedad humana ya se han generado herramientas suficientes como para que toda la gente pueda vivir más o menos bien, trabajando muy pocas horas y en perspectiva trabajando cada vez menos. Quizá nunca, como se decía en su momento, quizá nunca se termine con el trabajo como tal, pero sí con la superación del trabajo asalariado, ¿no? Eso me parece que es algo que sería materialmente realizable. Después algún tipo de trabajo va a haber que hacer porque, no sé, si hicieran todas las máquinas, alguien las tendría que arreglar. Entonces, ahora sería un trabajo no alienado, en otras condiciones, no el trabajo tal cual lo conocemos hoy, que es una reducción de cualquier tipo de actividad humana al trabajo asalariado, ¿no? Alienado. Eso es lo que me parece, y en ese sentido creo que es importante reivindicar una concepción marxista y comunista que sea claramente materialista, en el sentido no solo de los fundamentos filosóficos, sino también del realismo político. Es decir, esto es posible porque ya hoy existe un nivel de cooperación social que nunca existió en otros momentos de la historia. Lo que pasa es que eso está dirigido por el capital y se da en un contexto de ciertas dinámicas de fragmentación de la unidad de la clase trabajadora. O sea, hay problemas políticos y estratégicos que es necesario de alguna manera resolver, porque con las precondiciones materiales no alcanza. Pero creo que la mirada tiene que ser una mirada materialista que se aleje de cualquier lectura en términos de una escatología o de un fin de la historia. De paso aprovecho para recomendar el libro este que les nombraba de Carlos Astrada, El marxismo y las escatologías. Es de una época en que el tipo se acercó al Partido Comunista Argentino, así que el final es medio duro de leer, pero toda la primera parte donde compara el marxismo con distintas teorías del fin de la historia es muy recomendada. Eso por ahora. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, creo que más o menos iba por ese lado. Gracias, Juan. Gonzalo, desde el Zoom. No, ¿se me escucha o no? Sí. Bueno, yo en verdad en un comentario, yo creo que lo pueden responder tanto Juan como Claudio. Yo tengo, bueno, la cita era por hablar sobre el comunismo en el siglo XXI. Por lo tanto, creo que hablar de los capitalismos prestados o de todas las ideas que se supone que son comunistas, como China, Rusia, no cabería dentro de lo que es hablar del comunismo, como en sí. Podemos hablar de los partidos comunistas, pero no son comunistas en sí, son capitalismos prestados. De Lenin, cuando escribió en el secreto sobre la revolución, que no recuerdo cómo se llama, decía, primero teníamos que llegar al capitalismo de Estado para poder seguir adelante. Eso yo creo que es lo que tomaron todos los partidos supuestamente comunistas. En esa clave, Marx tampoco nos habló del comunismo así, pero sí nos dijo dos cosas que son interesantes. Una, que la dictadura del proletariado era la Comuna de París. Por lo tanto, ahí no gobernaban ni los partidos ni el Estado. La segunda es que el trabajo enajenado era algo que los cruzaba a todos por igual. Por lo tanto, una de las cosas que habría que eliminar o pensar para repensar el comunismo sería la eliminación del trabajo. Porque el trabajo es el que entrega el valor, o sea, el que mantiene el capital. O sea, las luchas constantes que hemos hecho siempre con reivindicaciones de más trabajo, siempre es una afirmación del capitalismo, de alguna manera, y en una afirmación de la idea de lo que podría llegar a ser el comunismo. Entonces, desde ese punto de vista, como que es invitar a pensar, porque siempre cuando pensamos en el comunismo, también pensamos el comunismo desde el marxismo.
siendo que hay otros intelectuales o otras tendencias que pensaron el comunismo no desde Marx, por ejemplo, no sé, el mismo Bakunin. Pero Bakunin, bueno, necesitó a Marx para entender la economía política, eso está claro. Pero lo que yo quiero como afirmar es que si vamos a pensar el comunismo en el siglo XXI, deberíamos dejar de lado toda esta estructura que nos entregó el siglo XX de alguna manera, de ese idilio simbólico y mítico de lo que es el comunismo, que al fin y al cabo son puras estructuraciones burguesas y construcciones del mismo capital, son reproducciones del capital al fin y al cabo. No estoy diciendo de alguna manera que el comunismo va a llegar mañana o pasado, pero hay que tener en claro que cuando nosotros pensamos el capitalismo tenemos que estar pensando que siempre va a tener nuevas maneras de enajenación. Y una de esas nuevas maneras de enajenación es el autoengaño, de pensar que estamos llegando a un proyecto emancipador. Bueno, eso es lo que quería comentar. Bien, gracias Gonzalo. ¿Alguien más en Zoom quisiera intervenir? ¿O acá en la sala? Adelante. Sí. Tengo una pregunta con profesor Matías. ¿Cómo esta experiencia del marxismo, como lo retrató en las figuras de Lenin o en la figura de Recabara, se pueden explicar un poco para resaltar la figura del Clotario Bes dentro de la realidad chilena, que también apoyó y fue parte del movimiento obrero, y siento que no hay una composición y una resignificación dentro de la lectura del marxismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, voy a retomar lo que dijo primero Gonzalo, que me parece esencial, que no se planteó acá, o sea, no se planteó directamente. Creo que el chiste explica bien el tema de lo que significa pensar en los socialismos reales en un determinado momento. Lo que no podemos desconocer sí son los hechos de los estados de la revolución en sí, vuelvo a decir, como acto virginal. No podemos desconocer que lo que ocurrió en 1917 en Rusia no fue una revolución, fue una revolución. Ahora, que después derivara en otros momentos lo mismo que pasó con la revolución china, o lo que incluso podemos decir de la revolución cubana, son actos virginales donde se corrompe la estructura. Ahora, Marx es bastante claro en el momento que uno lee el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, cuando habla de los momentos de crisis, ¿ya? Los momentos de crisis que pueden llevar a una revolución, que el prólogo a la contribución se ha leído bien mecánicamente y fue parte de los manuales cuando se habla de la estructura, superestructura. Ahora Gramsci nos muestra la otra cara en los cuadernos de la cárcel, la revolución pasiva. Pero ¿qué pasa cuando esa crisis no es resuelta hacia un cambio social? Y tenemos la contraparte. Los momentos donde se reafirma la reacción. Creo que incluso podríamos decir que lo que pasó después en la Unión Soviética, y en lo que terminó la Unión Soviética, en lo que terminó quizás China, fueron revoluciones pasivas en ese sentido. Se toman elementos del cambio, pero se mantiene la estructura. Se mantiene uno de los elementos centrales, a mi parecer, dentro del pensamiento de Marx, se mantiene el fetichismo de la mercancía. Las mercancías siguen teniendo una espectralidad, siguen siendo algo que está fuera dentro de nuestro control. El ejemplo que les digo a algunas personas, el fetichismo de la mercancía no es algo tan teórico que no podamos ver, es cosa de ir a la plaza Sotomayor, salimos de acá y tiramos papeles picados rectangulares, nos van a tratar de locos. Pero si tiramos billetes de 20 lucas, la gente va a tener otra reacción. Ahí está el fetichismo de la mercancía. Y eso se mantuvo en Rusia, se mantuvo en otros lados. Obviamente con otros elementos más del desarrollo del capitalismo. Pero es un ejemplo de que, al parecer, estos que concuerdo con Gonzalo, capitalismos de Estado, a mi parecer son revoluciones pasivas, o que terminan en revoluciones pasivas.
Y con respecto a Clotario Blest, sí, primero no tengo mucho que decir, porque no he estudiado la figura de Clotario Blest, pero sí creo que lo que hace falta, y ahí me sumo, tomo a Clotario Blest para esto que te voy a señalar, creo que lo que falta es una historia de la idea del pensamiento marxista en Chile. No se ha sistematizado, y no digo sistematizar para que quede fijo, sino para reflexionar desde distintas disciplinas que se pensó el marxismo, como también de distintas prácticas políticas, y Clotario Blest es una de ellas. O sea, el sindicato fue el elemento central, y pareciera ser que Clotario Blest en ese sentido sí es la continuidad de Recabarren, porque Recabarren, cuando piensa en el movimiento obrero, lo piensa desde el sindicato. Y el mundo que él piensa como socialismo, Recabarren, es dentro de la lógica de la cultura obrera. Todo comienza y todo termina acá, en la cultura obrera. Y como forma de lucha, también junto con el partido, está la organización sindical. Y pareciera ser que Clotario Blest continúa en ese elemento, ¿ya? Lo que pasa es que también, con las experiencias del siglo XX y con las rencillas que ocurren ahí, por un lado, algunos optan por la lógica de partido, otros por la lógica sindical, el tema entre trotskistas, entre comunistas, el anarcosindicalismo, y se transforma en toda en una bolsa de gato que termina mal en algunos casos. Eso es lo que podría decir Clotario Blest. Y también me estaba pensando sobre el comunismo como algo futuro. Bueno, claro, Marx, y concuerdo también con Gonzalo, no pensó mucho el futuro. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia, como dice Mariátegui. Y su libro más importante no es el comunismo, es el capital. ¿Ya? Yo coloco a Marx entre dos himnos. Entre la Marsellesa y la Internacional Comunista. Marx está entre ellos. La Internacional Comunista, el himno que ustedes escuchan, es un himno que nos habla del futuro, pero la Marsellesa nos habla de la lucha. Y creo que ahí hay un tema de tesis. Eso. Gracias. Ahí agregándole una papa a la cazuela, con respecto a Clotario Blest, sí, es sumamente importante, además porque es uno de los fundadores de la CUT, ¿no es cierto? Entonces, y uno de los fundadores del movimiento izquierdo revolucionario. Entonces, fue un dirigente bastante importante, de organizaciones bien potentes e importantes en la historia de nuestro país, y lamentablemente, efectivamente, ha quedado un poco, ¿no es cierto?, en el olvido. También muy importante su capacidad organizativa. Parte, si bien su énfasis estuvo en los sindicatos, ¿no es cierto?, él parte con los clubes deportivos, los clubes sociales, era organizarse, juntarse y hacer cosas. Entonces, en ese sentido, la figura y el ejemplo de Clotario es bastante importante, y en su momento fue relegado igual un poco, creo yo, lamentablemente por esta lógica más dogmática de lo que se entendía por el marxismo-leninismo, y que expulsaba de su parroquia, curiosamente, a aquellos que eran religiosos, canutos, evangélicos, católicos, cristianos, y en ella, bueno, el Clota tenía lo suyo, era canuto, y fue igual marginado por andar con el pandero. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, reivindicar esa figura de Clotario Blest dentro de la historia del comunismo, ¿no es cierto?, en Chile. Bien, allá atrás, la compañera, si se puede acercar para poder... Después el Toño. Hola, agradecer igual la exposición. Sí, mi pregunta va para ambos, pero en particular sobre el tema que tomaba el profesor de la deuda que tiene el marxismo con la cuestión de la mujer. Me parece que hay que tener ojo con ese elemento, porque así como hablamos del marxismo situado, digamos, no es una cuestión estática de un solo periodo, sino que tiene una continuidad histórica, digamos que hasta el día de hoy hablamos, porque es importante hablar de comunismo, tiene una continuidad histórica, y cuando hablamos de la cuestión de la mujer y de esta deuda que tiene el marxismo, creo que tendemos a caer
en esta aceptación de borrar a excelentes exponentes revolucionarias que pensaron el problema de la cuestión de la mujer, como Clara Zetkin, como Rosa Luxemburgo, y no solamente mujeres, sino que Lenin y Trotsky también hablaron sobre la importancia de la cuestión de la mujer en la liberación de una sociedad con una perspectiva comunista. Entonces me parece importante, digamos, que hoy día, cuando se habla de esa deuda, como en realidad creo que lo que tenemos que hacer desde el marxismo es buscar ese rescate que el estalinismo incluso buscó borrar con respecto a las cuestiones de la mujer y de la diversidad sexual, y hoy día, digamos, quienes cuestionamos al estalinismo desde el marxismo y desde una perspectiva socialista y revolucionaria, ¿qué es lo que reivindicamos de esto? Mi pregunta es, hoy quienes reivindican el comunismo o hacen una defensa desde el marxismo, ¿sobre qué experiencias se apoyan para relacionar el problema de la opresión de la mujer en la actualidad con una perspectiva de sociedad comunista? Se la pregunto a ambos expositores como para también saber qué hay ahí. Gracias. Yo brevemente algo, y concuerdo plenamente contigo, porque claro, por eso yo decía, yo hablaba de, quizá el tema de la deuda como concepto, yo lo aplicaría dentro de lo que dije en un momento de el repaso histórico crítico. Y ahí efectivamente, estoy pensando en Alexandra Kollontai, por ejemplo, y ahí ya sí que tenemos un elemento donde está presente una discusión clara de la conexión marxismo género-sexualidad. Ni siquiera es marxismo, género-sexualidad. ¿Ya? Incluso lo de Alexandra Kollontai es el motor de una de las cosas que sorprende a los extranjeros que van a la Unión Soviética los primeros meses, los primeros años, mejor dicho, que es el tema de la relación de género en las estructuras del Estado soviético. Sin lugar a dudas. Por eso yo retomo lo que tú dices, comparto contigo, y lo pienso como este repaso histórico crítico, porque es donde están esas cuestiones. Cuando vuelvo con otras cosas, como por ejemplo la teoría de la revolución de Lenin. ¿Qué es eso? Nunca se ha planteado en qué se diferencia la revolución cubana de la revolución rusa. ¿Qué diferencias tienen? ¿Cuáles son los elementos particulares y qué contexto se desarrolla a nivel teórico? Estoy hablando, ¿no? A nivel teórico. Pero por eso hablo del repaso histórico crítico del pasado, y comparto contigo. O sea, más allá de saltar cuenta, significa de empezar a abrir esos surcos que fueron tapados, y por ejemplo, Alexandra Kollontai es una de ellas. Eso es lo que podría decir con respecto. Gracias. Juan. Yo quería contar algo sobre esto, también sobre lo que... Se te escucha abajo, Juan. Sí. No puede ser. Ahí. Está medio lejos. ¿Ahí está bien? Sí. Sí, primero sobre la cuestión de la mujer, es algo que, a ver, hay textos como el Manifiesto Comunista donde el tema no aparece, por supuesto, pero en los manuscritos económicos filosóficos de Marx de 1844, la situación de la mujer está puesta como la medida del progreso de la sociedad, que es algo que Marx tomó en su momento, si no me equivoco, de Fourier, que ya planteaba este tema desde antes, y con esto quiero decir que es una cuestión que está incorporada desde los orígenes en el marxismo, y el propio Engels hace este trabajo sobre los orígenes de la familia, de la propiedad privada y el Estado, que es muy importante en cuanto a brindar herramientas iniciales para hacer un análisis del materialismo histórico de la opresión de las mujeres, ¿no? Por supuesto que hay toda una serie de teóricas marxistas que analizaron el problema de la época clásica, pero también de las últimas décadas, y particularmente de la experiencia de la Revolución Rusa, intentó hacer avances concretos en la liberación material de las mujeres, no solo en el reconocimiento de derechos formales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante el señalamiento. Lo que sí podemos pensar en relación a las diferencias de lo que ha sido el momento de los procesos revolucionarios del siglo XX, ¿no? De la primera mitad del siglo XX y el actual, es que hoy por hoy, en un contexto de crisis del movimiento obrero tradicional, el movimiento de mujeres ha jugado un rol muy activo en los últimos años
y contiene en su interior estos cruces, ¿no? Entre la cuestión de género, la de clase, la relación entre las demandas del movimiento de mujeres y la condición social del propio movimiento. Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que son interesantes para pensar en la actualidad, no en términos de una novedad absoluta, sí remitiéndose a los elementos que hay en la propia tradición marxista para pensarlo, pero dando cuenta de que hay una configuración nueva de estos problemas. Después, en relación a lo que decía Gonzalo sobre el capitalismo de Estado, yo creo que hay como dos discusiones diferentes, me da la sensación. Una es que, por supuesto, en la actualidad países como bueno, Rusia, obviamente, pero también China, Vietnam son países capitalistas. Más allá de si en Vietnam o en China gobiernan partidos que se autodenominan comunistas o que son partidos que son los herederos de los partidos comunistas de la segunda posguerra o lo que fuere. Eso yo creo que es así. En el caso de Cuba me parece que no hay un proceso de restauración capitalista que se haya consumado, pero se ha ido avanzando en ese sentido, incluso la orientación más neoliberal del gobierno cubano en los últimos años va en ese sentido también, pero bueno, me parece que no está tan avanzado el proceso como en los países que nombraba antes. Ahora, me parece que otro es el debate de lo que eran esas formaciones económico-sociales en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que ahí yo creo que lo que dice Claudio sobre analizar el estalinismo como revolución pasiva es una posibilidad. A mí me parece que es interesante el análisis que hacían los propios oposicionistas rusos, primero los de centralismo democrático y después el propio Trotsky, sobre el estalinismo como una restauración que conserva las bases sociales de la revolución. O sea, que no es una restauración del status quo anterior, sino que es un proceso de reacción que, sin restaurar el capitalismo, corre el eje del poder de decisión de las masas a la burocracia, ¿no? Lo que llama Trotsky en ese momento el terminador soviético, o sea que era un término que ya se usaba desde los años 20, que Trotsky al principio lo asociaba con la idea de contrarrevolución directa, entonces rechazaba hablar en términos de un terminador soviético, y después en un texto muy importante del año 35, que es Estado Obrero, Terminador y Bonapartismo, va a decir sí, en el 24 comenzó el terminador soviético, entendido, tomando la idea del terminador de la Revolución Francesa, ¿no? Pero entendido como una reacción que actúa manteniendo las bases sociales de la revolución, pero al mismo tiempo que impone un sistema conservador políticamente, empieza a socavar esas bases sociales, ¿no? En los años 30 estaban estos debates de si la Unión Soviética era un capitalismo de Estado o un colectivismo burocrático o un Estado obrero burocratizado. Yo creo que la discusión es importante desde el punto de vista conceptual, pero me parece que puede caer en el terreno de lo puramente terminológico. O sea, el tema es si las diferencias de caracterización conceptual implican también diferencias programáticas. O sea, por ejemplo, si era un capitalismo de Estado, entonces sí había que hacer una revolución que cambiara la propiedad de los medios de producción. O si lo que había que hacer era una revolución política que corriera la burocracia y restableciera la democracia en la planificación económica. Sí, bueno, Trotsky particularmente es... Juan, te quedas. ¿Cuál? Ahí se despegó. Ahí. Juan, Sí, sí, te quedaste pegado por unos segundos. entró. En Trotsky te quedaste. Que Trotsky, que una cosa que con Buentino, ¿no?, señalaba era, más allá de cómo definamos esta formación social, el tema es cuál es la política que tenemos frente a ella, y entonces si la diferencia en la definición cambia la política. Y él particularmente sostenía la necesidad de una revolución política que corriera la burocracia y restableciera la democracia en los órdenes, y de esa manera poder hacer una planificación de la economía organizada democráticamente.
yo creo que si estamos de acuerdo que un comunismo en el siglo XXI tendría que incorporar este tema de la democracia desde abajo como una cuestión fundamental, no habría tantos problemas en cuanto a cómo caracterizar si fue capitalismo de Estado, si fue un Estado obrero burocratizado o un colectivismo burocrático. Porque bueno, esa ya puede ser una discusión de tipo conceptual, incluso científico, si se quiere, si se pudiera de alguna manera buscar algún tipo de base empírica para explicarlo, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Ernest Mandel decía que no se podía pensar en capitalismo de Estado porque no existía un mercado de trabajo. O sea, no existían trabajadores libres, entre comillas, que son la condición básica de un sistema capitalista, ¿no? Eso no existía. Ahora, bueno, hay otros que dicen, bueno, pero existía despotismo de fábrica y existía una apropiación diferencial del excedente. Bueno, sí, son todas cosas que son para considerar. Para mí el tema es cómo impacta esta cuestión en el proyecto que hay que pensar, ¿no? Y en ese sentido, cómo la democracia de base de la clase trabajadora y de los sectores populares tiene que ser central. No se puede pensar en llegar al comunismo con una burocracia que dice lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que pensar o no, o si se puede hacer una protesta o si no van todos presos, como ocurrió por ejemplo con la protesta que se hizo el año pasado en Cuba. O sea que hay gente presa que son marxistas por esa protesta, no gusanos y yo que sé, que seguramente ahora también. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay un punto importante, ¿no?, para pensar hacia la actualidad. Y es cierto que Marx no quiso hacer muchas hipótesis. ¿Se cortó otra vez, no? No. Perfecto. No, porque se da vuelta, no digo, ¿qué pasó? Se rompió la conexión. Es cierto que Marx no quiso fantasear mucho sobre cómo sería el comunismo del futuro, pero sí dijo algunas cosas, ¿no? Particularmente esta idea de una sociedad de libres productores asociados, ¿no? Productores y productoras. Entonces, me parece que en el propio Marx hay elementos para imaginar, sin fantasear demasiado, cómo podría ser una sociedad comunista, pero partiendo sobre todo de la idea del comunismo como movimiento real. Y para eso hay que unir las grandes ideas con las luchas reales y tratar de empujar lo más que se pueda para reconstruir un imaginario revolucionario en el movimiento de masas, ¿no? Que es lo que, si se quiere, de todas las contradicciones que tiene la situación mundial, es una de las cosas que está más atrasada, ¿no? Y están más avanzados otros problemas como las tensiones geopolíticas, las preparaciones guerreristas, etc. Bueno, eso, disculpen, me hizo un poco la... Gracias, Juan. Toño, ¿tú querías hacer una...? Sí, una reflexión y una pregunta también para ir los dos. Porque muchas veces cuando vimos una reflexión sobre el comunismo hoy, en el siglo XXI, 3/4 de la reflexión hace referencia al siglo XX. Y es inevitable, en un sentido, tomar la experiencia pasada para pensar el presente y el futuro. Sobre todo porque es algo muy del marxismo, no partir de cero, no intentar partir de cero. Por algo Marx hace su obra llamada El Capital y no sé, el comunismo. No era su idea formular una utopía escatológica que planteara un horizonte tipo utópico y que en algún momento se iba a llegar como un final feliz. Sino, como dice Juan, como un movimiento real, que se va construyendo, pero con una perspectiva clara hacia dónde quiere llegar. Y ahí, durante todo el siglo XX, a diferencia de finales del siglo XIX, que fue la época en la que vivió Marx, hay una discusión muy importante dentro del movimiento comunista, dentro del movimiento socialista, con respecto a qué estrategia es la que nos lleva a ese futuro comunista. Y donde el mayor tensionamiento que se presentó estuvo justamente dado por la existencia de socialismos reales, de estos países donde se pudo hacer la revolución, pero que de una u otra manera ese proceso vivió una transformación por sus propias contradicciones internas, que derivó en lo que decía Juan, en un Estado obrero deformado, o que algunos otros caracterizaban como capitalismo de Estado, o derechamente la restauración del sistema capitalista en países como en China, en Vietnam, etcétera, etcétera. A pesar de que hoy día el Partido Comunista siga diciendo de que China es un país socialista con
con características chinas, que finalmente la doctrina que impuso, ¿cómo se llama el presidente actual de China? ¿Ah? No, Xiaoping, el de la restauración de Mao. ¿Cómo se llama el presidente actual? Xi Jinping, que lo puso hasta en la Constitución, ahí al lado de Mao, el pensamiento de Xi Jinping. Pero cuando empezamos a hablar del siglo XXI, ya entrado el siglo XXI, o sea, sobre todo después de este corto siglo XX que hablaba Hobsbawm, de cuando cae la Unión Soviética, se abre una discusión sobre qué es el socialismo, qué es el comunismo, y ahí hay como dos vertientes muy claras. Hay una que habla como de la utopía, de la idea, que creo que mencionaba Juan, como un ideal, pero hay otros que dicen como que se puede hacer ahora el comunismo, no es necesario ni hacer la revolución, ni tomar el poder, ni hacer partido, basta con que nos pongamos de acuerdo, esta idea más autonomista, de que se puede hacer el comunismo tranquilamente y conviviendo con el capitalismo en un sentido, incluso se experimentó en algunas partes, como con el EZLN, en México, en Chiapas, etcétera, etcétera, y que todo eso también fracasó, no tardó mucho, ni siquiera 15 años, quizás menos, incluso 10 años, todos esos proyectos, intentos que hubo no dieron fruto. El problema es que mientras la izquierda o los marxistas, los comunistas discutíamos un poco los balances de los 90, las ideas que sí avanzaron y sí calaron muy fuertes fueron las ideas más conservadoras, la reacción conservadora, la reacción, la ideología neoliberal, como decía también Juan citando a Perry Anderson, que claro, él lo plantea desde una perspectiva más fatalista, de decir, bueno, esta cuestión ya triunfó, estamos en el horno, pero que calaron sobre todo en la juventud, el individualismo, el consumismo, todo este tipo de cosas que no te permiten pensar un futuro donde el capitalismo no exista. Pero me parece que en los últimos años, en los últimos quizás 10 años y sobre todo después de la pandemia, ese horizonte veo que se entró a resquebrajar. Y hoy día hay una crisis muy profunda a propósito de las guerras, lo que está pasando en Palestina, la misma pandemia, donde sectores de la juventud empiezan a hablar otra vez de socialismo, de comunismo, pero ya no existe esa pesada idea de que el socialismo es la Unión Soviética, pero tampoco tienen una claridad de, bueno, a qué es lo que apostamos. De hecho, hace pocas semanas estuve en Estados Unidos intercambiando con trabajadores de Starbucks, que son todos muy jóvenes, 19, 20 años, son todos muy queer, muy liberación animal, muy movimiento ecologista, qué sé yo, y todos se reivindican socialistas. O todos hablan del comunismo. Muchos hablan del comunismo, pero cuando tú empiezas a tratar de hablar un poquito más en profundidad con ellos, como que ahí se difumina. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer esa imbricación que existió sobre todo a principios del siglo XX entre las ideas, los intelectuales marxistas, junto con la clase trabajadora, que ahora agregaríamos los estudiantes, porque en ese tiempo los estudiantes eran un grupo muy pequeño de la población, para difundir esta idea y lograr instalar nuevamente estos debates sobre los imaginarios, digamos, hacia dónde queremos llevar la sociedad con una perspectiva más clara. Sobre todo, bueno, yo soy dirigente sindical, y estos debates están muy ajenos a los trabajadores, digo, a través de sus propios organismos. Entonces, me parece ahí cómo dar ese tipo de discusión, o cómo creen que se pueden dar estas mecánicas de recomposición de la idea de por qué el comunismo en el siglo XXI, desde la perspectiva de los organismos que hoy día tenemos, como son los sindicatos, los centros de estudiantes, las universidades, etc. Eso. Gracias, Antonio. Lamentablemente por temas horarios vamos a tener que dejar la pregunta abierta, y con la posibilidad de respuesta, ¿no es cierto?, con la distancia de la próxima sesión. Eso no se hace. Es que estamos sumamente justos y nos fueron bastante reiterativos en que cumpliéramos con el horario. Entonces, dejemos la pregunta, ¿no es cierto?, para que pueda ser desarrollada en la segunda sesión, ¿no es cierto? Juan, te invitamos entonces a la segunda sesión para partir con la respuesta. No se escucha. No te escucha, Juan. No. Antonio organiza una escuela político-sindical con su sindicato y vamos. Eso. Porque da para eso, ¿eh? La pregunta da para seminario. Bien, pues agradecerles a todos, a todas por su asistencia, su participación. Muchas gracias, Juan. Un gustazo tenerte nuevamente por estas latitudes, aunque sea virtualmente. Y les recuerdo la invitación para la segunda sesión de este seminario Marxismo y Revolución, el 2 de julio a las 16 horas en este mismo lugar. ¿Okay?
donde el tema va a ser protestas en el mundo. Que les vaya muy bien, hasta la próxima.